Principios psicosociales para una comprensión victimológica. El paradigma psicosocial se interesa por el bienestar del individuo en su entorno y se alcanza a través de aspectos que sean individuales, estructurales, socioculturales y políticos. También se centra en las víctimas humanas y en la creación de habilidades y de oportunidades reales. Principios. Existen 5 principios que son importantes. Celeridad. La atención debe ser proporcionada de forma inmediata, rápida y oportuna. Certeza, respecto al impacto que ha generado el evento en la víctima y sus necesidades apremiantes. 3. Protección afectiva. Brindar atención integral dando prioridad a la protección de los derechos humanos y a los derechos de la víctima. 4. Inmediación. Estar en contacto permanente y directo. Diferencia entre factores de riesgo sociales y culturales de la víctima y causas relativas al agresor. La ocurrencia de las distintas formas de abuso está determinada por diferentes factores que, combinados entre sí, componen la existencia de este problema social y definen la probabilidad de su ocurrencia. Este planteamiento nos lleva a hacer la reflexión de que se debe hablar de factores de riesgo y no de causas. La razón para ello es que si denominamos causas a los factores de riesgo, se pierde de vista a los verdaderos causantes de la violencia, que son los abusadores que se aprovechan de la existencia de dichos factores en la vida de las víctimas. Los factores asociados no son atributables a las víctimas, son de carácter estructural y deben ser reconocidos como tales para poder enfrentarlos desde sus raíces. Claramunt 2003 expresa: las razones por las cuales los adultos ejercen un delito sexual debemos buscarlas en los agresores y no en los factores de riesgo que hacen vulnerable a la población. Entre dichos factores tenemos la simetría de edad, el grado o nivel cultural, la condición de ser mujer, condición de género, bajo nivel económico, presentar alteraciones en la estructura familiar, disfuncionalidad del hogar y hacinamiento. Efectos psicosociales de la victimización. Entenderemos por efectos psicosociales todos aquellos que son inducidos sobre la víctima y su entorno social como consecuencia de actos interpersonales y sociales tipificados penalmente como delitos. Soria sostiene desde una perspectiva psicológica que, además de considerar el papel de la víctima en el hecho delictivo, se deben tomar en cuenta factores del contexto social, legal y comunitario, de la red social de la víctima y del victimario. Todo ello es fundamental tenerlo presente para evaluar los efectos psicosociales de la victimización. Así, él propone considerar el sistema básico afectado por el delito, la conducta desarrollada por la víctima durante el mismo, los costos de la victimización, la relación con el agresor y la duración del hecho delictivo junto con la actitud penal. Atención jurídica como principio psicosocial. La atención jurídica tiene como objeto primordial a. Informar a la víctima los derechos que tiene a su favor conforme a la Constitución Federal, Ley General de Víctimas y además ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. B. Brindarle asesoría y orientación acerca de las instituciones y los lugares a los cuales puede acudir para presentar la denuncia y la queja. También recibir atención médica, atención psicológica y obtener servicios asistenciales. C. En caso de ser necesario, brindarle acompañamiento para la realización de cualquier diligencia jurídica que justifique la presencia de un inventor. D. Realizar labor de gestoría institucional para facilitar los apoyos que requiere la víctima para acceder a la justicia y hacer valer sus derechos. E. Proporcionar a las víctimas en todo momento un trato digno, confiable y respetuoso. Y por último, el literal F nos habla de contar con la adecuada sensibilización y empatía para escuchar a la víctima y auxiliarla en sus necesidades.